Bueno, entonces decían que la función de escalón unitario es una función que la vamos a representar así. Donde μ es un número, una letra griega, A es un subíndice, y entre paréntesis T, porque va a depender de T. ¿Ya? ¿Y cómo se la define a la función de escalón unitario? Esta es una función de escalón unitario, decimos que es con salto en A, con salto en la abscisa A. Entonces, ¿cómo está definida la función de escalón unitario? Donde el salto está en la abscisa A. Esta función vale 0 para valores de t menores que a, o sea, el numerito que dice aquí. Y vale 1, y igual a 1, para valores de t mayores o iguales que a. Mayores o iguales que a. Este número que está aquí. O sea, que si la graficamos, esta función, la gráfica va a ser así. Supongamos que aquí sea la abscisa A. Que yo es una abscisa, es un número. Entonces, dice que para valores de t menores que a, la función vale 0. Sería 0, ¿eh? La función vale 0. Y para valores mayores que a, o sea, desde a en adelante, la función es constante e igual a 1. O sea, si aquí es 1, entonces la función tiene esta gráfica. Y esto se va hasta el infinito. Hasta t infinito. Miren. Esta es la gráfica de la función de escalón unitario. Un salto en la abscisa A. Porque pega un salto, ¿eh? La función es 0 y salta y se hace 1. Y continúa siendo 1 hasta t infinito. Entonces es necesario que para que usted entienda esto, que vamos a ver a continuación, es necesario que usted tenga bien claro esto, que está muy fácil. Facilito. Si yo tengo la función de escalón, μ sub 4 de t, ¿cuánto vale esto para cuando t vale 3? ¿Cuánto vale esto para cuando t vale 3? ¿No está claro entonces? Está muy clarísimo, sencillo. La función de escalón es 0 para valores de t menores que a. Aquí dice t menores que a. Y vale 1 para valores de t mayores que a. Tengo la función μ sub 4 de t. ¿Cuánto vale esta función cuando t vale 3? 0. 0. Cuando t vale 2. 0. 0. Cuando t vale 5. 1. 1. ¿Se da cuenta? Está fácil. Está fácil. μ sub 3t. ¿Cuánto vale la función cuando t vale 2? 0. 0. 0. Cuando t vale 5. 1. 1. ¿Verdad? Está fácil. Entonces, observar. Suponga que yo tenga esta función, mire.
Observa esa función. Tengo una función f de t que vale 0 para cuando t es menor que 2. Y f de t es seno de t menos 2 para valores de t mayores o iguales que 2. Esta es una función por tramos. Esta es una función cuya gráfica no es una sola curva. Es una función que está compuesta por dos curvas. La una, f de t igual a 0, para valores de t menor que 2, y otra curva que es f de t igual a seno de t menos 2, para valores de t mayores o iguales que 2. Esta es una función que está compuesta por dos curvas, una a continuación de otra. Hay dos relaciones de correspondencia. Entonces, si usted grafica esto, la gráfica va a ser así. La gráfica va a ser así. Este es el eje t, esta es la función f de t, ¿sí? Aquí tenemos 0. Digamos que aquí sea la abscisa 2, aquí sea 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? La función dice vale 0 cuando t es menor que 2. O sea que para valores menores que 2 la función vale 0. Ahí está. La gráfica sería así, bueno. La función vale 0. Y para t mayor que 2, si usted grafica esto, f de t igual a seno de t menos 2, le va a dar esta gráfica. Es una onda senoidal. Una onda senoidal. Yo le decía que esta función es una función por tramos. Está compuesta por dos curvas. La una f de t igual a 0, aquí está, f de t igual a 0, está una curva. Y la otra curva es f de t igual a seno de t menos 2. La una para t menor que 2, la otra para t mayor o igual que 2. Entonces, fíjense cómo para escribir la ecuación de esta curva, que está compuesta por dos curvas, la ecuación tengo que escribirla así, con dos igualdades. Una igualdad para el primer tramo, otra igualdad para el segundo tramo. ¿Y qué pasaría si acá hubiera otra curva diferente? Por ejemplo, que de aquí tendría, que aquí sea una recta, entonces. Ya habría tres rectas, entonces digamos, habría tres curvas. Esta sería la una, esta sería la otra, y esta sería otra. Entonces, para escribir la ecuación de esta curva, tendría que usar otra igualdad. La una para esta, la otra para esta, y otra para la de acá. Entonces, esta forma de escribir la ecuación de una curva por tramos no es tan conveniente para calcular transformadas del Laplace. No es tan conveniente. Mire, se puede escribir la ecuación de esta función. Vamos a quitarla. Esto es como que sigue, ¿no? Hasta infinito. Se puede escribir la ecuación de toda esta función mediante una sola igualdad, no con dos igualdades como está aquí. Esto es la gráfica, esto es esto. Pero aquí estoy usando dos igualdades. Digo, se puede escribir la ecuación de toda esta curva, con una sola igualdad. ¿Usando qué? La función de escalón. Usando la función de escalón. Observe esta función. Mire, f de t igual mu sub 2 de t, la función de escalón, con salto en 2, por seno de t menos 2. Esto es lo mismo que esto es. Pero aquí está mejor, porque esta es una sola igualdad, esta es una sola ecuación. Aquí tengo dos ecuaciones.
que representan a esta función. Aquí tengo una sola ecuación que representa a la misma función. Este es mucho mejor para trabajar. Este es mucho mejor para usar transformar de Laplace. Y vamos a ver que hay una fórmula que me permite calcular la transformada rápidamente, sin estar aplicando la definición. Porque si yo quiero hallar la transformada de Laplace y uso esto, tendría que calcular dos integrales. Una en este tramo, otra en este tramo. Y si hubiera más curvas, más integrales. Entonces, no. Vamos a calcular una fórmula que me permite hallar la transformada de Laplace de este tipo de funciones. De funciones que son por tramos. Funciones por tramos son funciones que no es una sola curva, que está compuesta por un conjunto de curvas, una a continuación de otra. ¿Sí? Observe que efectivamente esto es lo mismo que esto. O esto es la ecuación de toda esta curva, o de todo este conjunto de curvas. Miren, ¿qué pasa cuando para valores de t menores que 2? ¿Cuánto vale esto para valores de t menores que 2? ¿Cuánto vale f de t 0. para valores de t menores que 2? 0. 0, ¿no? ¿Por qué? Diga por qué. Está bien. ¿Por qué? ¿Por qué 0? Está diciendo menores que 2, tienen que ser Que mayores son para menores. valer 1. Porque la función de escalón, mu sub 2 de t, para valores de t menores que 2, vale 0. Esto vale 0. Y efectivamente, pues, para valores de t menores que 2, la función vale 0. Para valores de t menores que 2, esto vale 0. Y entonces 0 por 0 de t menos 2, 0. La función vale 0. ¿Y qué pasa para valores de t mayores que 2? ¿A qué es igual esto? Para valores de t mayores que 2. 1. 1. Será seno de t menos 2. Seno de t menos 2. Porque para valores de t mayores que 2, esto vale 1. Esto vale 1. Y 1 por seno de t menos 2 es seno de t menos 2. Y efectivamente, porque para valores de t mayores que 2, la función es seno de t menos 2. Porque esto vale 1. Seno de t menos 2. Entonces quiere decir que efectivamente esta igualdad o esta ecuación es la ecuación de esta curva o de este conjunto de curvas con una sola igualdad, ya no con dos igualdades. Bien, vamos a ver cómo hallar la transformada de Laplace de este tipo de funciones cuando es una función por una función de escalón. Una función por una función de escalón. ¿Cómo hallar la transformada de Laplace de esto? De una función de escalón por cualquier función de t. Entonces vamos a generalizar esto. Vamos a generalizar esto. Suponga que yo tengo una función f de t que es 0 para t menor que a. Y es g de t para t mayor o igual que a. Si yo la grafico, la gráfica puede ser así. La gráfica puede ser así. A ver. Digamos que aquí sea la abscisa A. Aquí tenemos 0. Estamos generalizando, ¿no? En el ejemplo anterior que ha puesto seno de t menos 2, ahora es cualquier función g de t. Estamos generalizando. Para valores de t menores que a, la función vale 0. O sea que aquí la gráfica es esta, ¿no? 0. Esa es una curva. Y para valores de t mayores o iguales que a, pues podría ser salto. Podría haber un salto o podría comenzar desde aquí. Supongamos que sea salto. Cualquiera de los dos puede.
Aquí tengo la función, esta es nuestra función g de t. Esta es nuestra función g de t. ¿Ya? Y esto va hasta infinito. La curva va hasta infinito. Bueno, entonces, estamos sin tinta. Ya dijimos, esta es nuestra función f de t, ¿no? Ya dijimos que la ecuación de toda esta curva, en lugar de escribirla con dos igualdades, la puedo escribir con una sola igualdad. Que vendría a ser f de t igual mu sub a t, ¿sí? El salto está en a, o el cambio está en a, por g de t. Ya. Entonces decía, vamos a hallar la transformada de Laplace de este tipo de funciones. Entonces la transformada de Laplace de f de t es la transformada de Laplace de ¿qué? ¿F de t qué es? Mu sub a t por g de t. Mu sub a t por g de t. ¿Ya? Y esto, por definición, es la integral de 0 a infinito de e a la menos st por la función esta que le estoy sacando la transformada. ¿Ves? Estoy aplicando la definición de transformada. Por mu sub a t, por g de t y por dt. ¿Ves? Estoy aplicando la definición de transformada de Laplace. Pero, observe que la integral de 0 a infinito, que es la definición, integral de 0 a infinito es como integral de 0 a a más la integral de a hasta infinito. La integral de 0 a infinito es como integral de 0 a a más la integral de a hasta infinito. Pero ¿qué pasa en el intervalo de 0 a? De 0 a la función mu sub a t es 0. En el intervalo de 0 a, la función de escalón mu sub a t es 0. Entonces, esta integral va a ser 0. Es como que escribiera igual 0, que sería la integral de todo esto, de 0 a a, pero en ese intervalo de 0 a a, la función de escalón va de 0. Entonces, toda esa integral será 0. Más la integral de a hasta infinito. De a hasta infinito. Pero ¿qué pasa? Que desde a hasta infinito, la función de escalón es 1. No es que son valores mayores que a. Desde a hasta infinito no son valores mayores que a. Entonces la función de escalón vale 1. Entonces me quedaría e a la menos st por 1 y por g de t. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Bien. Ahora fíjense aquí. Vamos a hacer un cambio de variable. Vamos a hacer que t sea x más a. Un cambio de variable. ¿Sí? Vamos a hacer un cambio de variable. Vamos a hacer que sea x más a. Ingeniero, disculpe, no se ve nada. No se escucha. A ver, ya que están esperando aquí. Bueno. Vamos a hacer el cambio de variable t. Vamos a hacer que sea. Profesor, parece que No se desconectó ve la la clase, cámara. ingeniero. ¿Cómo? No se ve la clase, no se ve su pizarra, ¿no? Parece que desconectó la cámara. Ah, caramba.
No sé qué pasa, se desconecta solita, yo ni le ando ahí. Bueno. Entonces, yo no sé si hasta aquí estuvo bien. Disculpe, ingeniero, es que la movió. Solo se ¿Hasta ve dónde una vieron? Está mal cuadrada, ingeniero. Ah, Ajá. ya. Esa vaina. Ya. Espérese. Ya se me movió. Ah, no es que. No es que lo que pasa es que se cambió de cámara. Se cambió de cámara. Jesús. A ver, ¿qué pasó aquí? Se desconectó. Ahí estamos, ¿ah? Sí, ingeniero. Parece que se Sí, ingeniero, desconectó. ahí sí ya se ve. Ya. Bueno, hasta dónde vieron? ¿Hasta aquí vieron? Sí. Sí, ingeniero. Bueno, decíamos que vamos a hacer un cambio de variable. Vamos a hacer que t sea x más a. ¿Sí? Cambio de variable. Que t sea x más a. Entonces, fíjense, me quedaría, ya el tercero ya no lo pongo, ¿no? Me queda integral de e a la menos y a la menos s por t, pero t es x más a. ¿Ya? Por g de t, pero t estoy haciendo que sea x más a. Por dt, a ver, si t es x más a, el dt es de x, porque a es constante, entonces por dx. ¿Qué pasa con los límites? Cuando t es a, ¿cuánto vale x? Cuando t es a, ¿cuánto vale x? Aquí puedo verlo clarísimo. X menos T. Si t vale a, meteré a igual a x más a, y entonces aquí se usa que x vale 0. Cancelamos las a y t vale 0. Por eso es que cuando t vale a, x vale 0. ¿Y qué pasa cuando t es infinito? Aquí también lo puedo ver, podemos ver. Si t es infinito, me quedaría infinito igual x más a, despejo x y me queda infinito menos a, pero infinito menos a que es un número es infinito. Entonces aquí el límite es infinito, ¿ves? Esos son los nuevos límites al haber hecho el cambio de variables, ¿no? Ahora vamos a hacer esto. Vamos a esto expresarlo como un producto integral de 0 a infinito y a la menos sx por e a la menos as. Estoy multiplicando y separando. Y esto por g de x más a y por dx. Y ahora, esto es constante en esta integral, lo podemos sacar de la integral y me queda e a la menos as por la integral de 0 a infinito de e a la menos sx por g de x más a y por dx. Y ahora observe, esta es una integral definida. En una integral definida, el nombre de la variable no tiene importancia. O sea que en lugar de x le puedo poner t. Entonces me quedaría e a la menos as por la integral de 0 a infinito de e a la menos st por g de t más a y por dx. Pero, ¿a qué es igual esta integral? ¿Ah? ¿A qué es igual esa integral? ¿Eh?
¿Qué representa esta integral? Integral de 0 a infinito y a la menos st por g de t más a de t, perdón, estamos cambiando de x a t. ¿Qué es esta integral? ¿Ah? ¿Cuántos habemos aquí? 44 habemos aquí. Alguien, pues los 44 tiene que saber qué representa esta integral. Integral de 0 a infinito FT no. t por g de t más a de t. ¿La transformada de Laplace? ¿De qué? La transformada de Laplace, ¿de qué? De una función de t. Ah, De T más A. de t más a, pues, pero no de t más a, de g de t más a. Esta es la transformada de Laplace de g de t más a. Entonces, ¿qué significa? Ya lo voy a repetir, pero aquí teníamos que la transformada de Laplace de mu sub a t por g de t ha sido igual al producto entre y a la menos a s y a la menos a s por la transformada de Laplace de g de t más a. Póngalo en un cuadro, píntelo. Esa es una fórmula importantísima. Fíjense. ¿Qué dice esta fórmula? ¿Qué dice esta fórmula? Dice que cuando usted quiera hallar la transformada de Laplace de un producto entre una función de escalón con salto en A por cualquier función g de t, repito, cuando usted quiera hallar la transformada de Laplace de un producto entre una función de escalón con salto en A, que ya vimos la gráfica, ¿sí? Por cualquier función g de t, dice, multiplique el exponencial y a la menos a s. ¿Qué es a? El numerito que está aquí. Este es a. Este a es el numerito de la función de escalón, este índice. Multiplique el exponencial y a la menos a s por la transformada de g, pero no de g de t, sino de g de t más a. Yo conozco g de t, mire, yo conozco g de t, yo conozco g de t. Pero aquí hay la transformada de g de t más a, no la transformada de g de t, es la transformada de g de t más a. Pero si yo conozco g de t, yo puedo hallar g de t más a. Si yo conozco g de t, ¿cómo hallo g de t más a? Donde vea t reemplazo por t más a. O sea, donde vea t, reemplazaré por t más a. Y a esto le saco la transformada de Laplace. Y esa es la transformada de este producto. ¿Eh? Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Mire. Un pequeño ejemplo. Suponga que yo tengo que calcular la transformada de Laplace de mu sub 3t por t cuadrado. Ingeniero, dice un compañero que lo acepte, por favor. Ya. Mire que es el caso que estamos viendo. Transformada de Laplace de un producto entre una función de escalón, entre una función de escalón por cualquier función g de t. Esta es nuestra función g de t.
Entonces t cuadrado es de hacer nuestra función g de t. ¿Qué dice la fórmula? Muy sencillo. Multiplique el exponencial y a la menos ¿cuánto? ¿Ah? 3 S. Menos 3. S. Sí. Ya. Multiplique el exponencial e a la menos as. Yo sé que a vale 3. A vale 3. Entonces e a la menos 3s. Por la transformada de g de t más a. Yo lo que conozco es g de t. Pero usted conociendo g de t, usted puede hallar g de t más a. Y a eso es la transformada que tiene que sacar. Mire, nuestro g de t es este. Nuestro g de t es t cuadrado. Nuestro g de t es t cuadrado. Pero yo necesito g de t más a. Entonces, g de t, ¿cuánto vale a? 3. 3. Entonces, g de t más 3 igual. Donde vea t, reemplazo por t más 3. O sea que sería t más 3 al cuadrado. T más 3 al cuadrado. Y a esto es que tengo que sacarle la transformada aquí. ¿Ves? La transformada de t más 3 al cuadrado. T más 3 al cuadrado. ¿Eh? Y ahora saco esta transformada. Para sacar esta transformada, pues tendríamos pues, que desarrollar esto, ¿no? O sea, sería, a ver, aquí sería e a la menos 3s por la transformada de, si yo desarrollo esto sería t cuadrado más 6t más 9. Estoy desarrollando. ¿Ya? Y ahora, le saco la transformada a cada uno. Pues sería entonces e a la menos 3s por la transformada de t cuadrado. 2 1 sobre S. ¿Ah? Sí, 2 sobre S al cuadrado. 2 sobre t al cubo. Transformar t cuadrado. 2 sobre t al cubo. Perdón. 2 sobre s al cubo. La transformada de 6t. 6 sobre s cuadrado. La transformada de 9. 9 sobre s. Ahí está. Ya está. Ya está. Esta es la transformada de mu sub 3 de t por t cuadrado. ¿Qué ha aplicado? La fórmula. Multiplique la función de calor e a la menos as. Yo sé que a vale 3. Entonces e a la menos 3s. Por la transformada de g de t más a. G de t para nosotros es t cuadrado. Esto es nuestro g de t. Y ya vamos a hacerlo de nuevo. Este es g de t. Pero la fórmula dice g de t más a. Yo sé que a vale 3. Entonces, como yo sé que g de t es t cuadrado, g de t más 3, pues aquí donde vea t reemplazo por t más 3. T más 3 al cuadrado. Y a este que le saco la transformada aquí. A este más a. Pero así como está no le puede transformar. Entonces tengo que desarrollar este binomio. Entonces e a la menos 3s por la transformada de desarrollo este binomio. Aquí está. Y ahora sí, aquí le saco la transformada a cada uno. 2 subfactorial que es 2 sobre s al cubo. 6 por 1 sobre s cuadrado. Y la transformada de 9 sobre s. Bien. Ya haremos otro ejemplo. Ahora, podemos hallar el teorema inverso. De aquí también se puede demostrar el teorema inverso. Y el teorema inverso sería este. Cuando quiera hallar la transformada inversa de una función exponencial e a la menos as por una función g de s. ¿Cómo hallar la transformada inversa de un producto entre una función exponencial e a la menos as por cualquier función g de s?
multiplico la función de escalón con salto en A. Mu sub A T. Por, le saco la inversa solo a G de S, que es G de T. Y entonces, teniendo G de T, calculo G de T menos A, reemplazando T por T menos A. Y eso lo escribo aquí. G de T menos A. Y ya está. Y eso es todo. Y eso es todo. Póngalo también en un cuadro, que eso lo va a usar en los problemas. Bueno. Por ejemplo, un pequeño ejemplo de este caso. Yo quiero hallar la transformada inversa de e a la menos 2s por 1 sobre s cuadrado más 4. ¿Ya? Supongamos. Miren, en este caso, la transformada inversa de un exponencial y a la menos a s. Aquí está, como que a vale 2. A vale, el menos esta parte, a vale 2. Por una función g de s, esta es una función g de s. G de s. ¿Eh? Dice que para hallar esta inversa, multiplique la función de escalón con salto en A. Multiplico la función de escalón con salto en 2. Este es A. ¿Qué más? Le saco la inversa a esto. Sáquenle la inversa a G. Este es nuestro GDS. Sáquenle la inversa a GDS. Le saco la inversa a esto. Esto es un medio seno de 2t. La inversa, ya nos vamos a explicar por qué. Ya esto sabemos. La inversa de 1 sobre s cuadrado más 4 es un medio de seno de 2t. Eso es G de t. Pero aquí dice G de t menos A. Entonces, esto es G de t, pero yo necesito G de t menos A. ¿A cuánto vale? 2. Entonces, donde vea t, reemplazo por t menos 2. Porque A vale 2. Entonces sería un medio seno de 2. Y aquí reemplazo t por t menos A. O sea, por t menos 2. Porque A vale 2. Y esto lo multiplico por la función de escalón. O sea, sería por un medio seno. Y aquí puedo poner 2 por t menos 4. O sea, 2t menos 4. Ya multiplicando. Bueno, 2 por t, 2t. Y 2 por 2, 4. Menos 4. Y ya está. Y el medio lo puedo poner adelante. Entonces, estas formulitas son de muy fácil aplicación. Tanto la transformada como su inversa. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Vamos a hacer ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. A ver. Halle la transformada de Laplace de la función cuya gráfica se muestra. Halle la transformada de Laplace de la función cuya gráfica se muestra.
Ya. Hay en la transformada de Laplace de la función cuya gráfica se muestra. Esta es la gráfica, miren. La función, esta función es una función por tramos. No es una sola curva. Esta función está compuesta por dos curvas. La una que es esta, ¿ves? Esta es una parábola que me están dando la ecuación de cuadrado. La ecuación de esta parábola es como que fuera f de t igual t cuadrado. Aquí le estoy poniendo, ¿ves? T cuadrado es la ecuación de esta curva, que es una parábola. Y esa es la ecuación, f de t igual t cuadrado. Pero esta curva se interrumpe aquí en 2b. Se interrumpe en 2. ¿Y qué pasa? Que la función pega un salto. La función pega un salto y se hace 6. La función es una parábola, pero cuando llega a 2, se interrumpe y pega un salto y se hace 6. Y a partir de allí toma un valor constante igual a 6. ¿Ve? Y esta flecha significa que esto va hasta infinito. Esta flecha, esta línea va hasta infinito. Entonces esta curva, o esta función mejor dicho, es una función por tramos. No es periódica, cuidado, a veces confunden. No es periódica, es una función por tramos. ¿Ve? Una parábola y una recta. Entonces, si yo no supiera este teorema, que acabamos de ver, para hallar la transformada de Laplace de esta función, tendría que usar la definición, pues. Y tendría que hacer esto, miren. No importa que nos demore un poquito porque quiere que esto que quede claro. La transformada de la función f de t de esta función, por definición, pues sería integral de 0 a infinito y a la menos st por f de t de t. Pero f de t no es una sola curva, desde 0 hasta infinito. Hay dos curvas, de 0 a 2 es una y de 2 en adelante es otra. Entonces, para hallar esta integral tendría que calcular integral de 0 a 2. La integral de 0 a infinito sería la integral de 0 a 2 y a la menos st por f de t que va de t cuadrado y por dt más la integral de 2 hasta infinito de e a la menos st por f de t que ahí vendría a ser 6. Y entonces tendría que calcular dos integrales. ¿Y qué pasa si por acá hubiera ya es otra curva, otra integral más? Y si fueran 4 curvas, 4 integrales tendría que calcular. Entonces, sería un problema muy largo, tedioso. Ya con esto no tenemos que integrar. Está facilísimo ya. Para eso es la utilidad de esta función. Miren. Entonces vamos a calcular la transformada de esta función usando la función de escalón para que esta curva o este conjunto de curvas la podamos escribir con una sola igualdad. Escrita con una sola igualdad ya es fácil hallar la transformada. Entonces fíjense, atiendan. Vamos a escribir la ecuación de toda esta curva con una sola igualdad. Fíjense. Entonces la ecuación sería f de t igual. No escriba, solamente observe. Después ya escribe. Observe. La función comienza con t cuadrado. Usted escriba t cuadrado, así comienza la función. Desde 0 comienza con t cuadrado. Entonces escriba ahí t cuadrado, f de t igual t cuadrado.
Pero ¿qué pasa? Si fuera así como está aquí, la gráfica sería largo, pues. La parábola sería largo hasta infinito. Pero no, pues, esta parábola se interrumpe en la abscisa 2. No es que la curva va hasta infinito, no. La parábola se interrumpe al llegar a la abscisa 2. ¿Cómo hago para que se interrumpa? Así como está escrito, esto se va hasta infinito. ¿Cómo hago para que se interrumpa en la abscisa 2? Y esto ya no existe. Entonces, miren, para interrumpir la abscisa 2, le resto t cuadrado mismo. Le resto t cuadrado mismo. Pero ¿dónde la quiero interrumpir? En la abscisa 2 la quiero interrumpir. Entonces, le resto t cuadrado mismo y la multiplico por la función de escalón con salto en 2. Porque la quiero interrumpir en 2. Entonces, t cuadrado comienza con t cuadrado. Pero esa la quiero interrumpir en la abscisa 2. Le resto t cuadrado mismo. Pero multiplicándola por la función de escalón con salto en 2. Aquí ya se eliminó en la abscisa 2. Ya no es que la parábola va hasta infinito, no. Y ahora tenemos ese pedacito nomás de parábola. Vamos a ver si es cierto. ¿Cuánto vale esto? ¿O cuánto vale f de t para valores de t antes que 2? Para valores de t antes que 2, esto vale 0. Esto no existe, porque la función de escalón mu sub 2 de t es 0 antes que 2. Esto no existe. Y entonces antes que 2 tenemos pues el t cuadrado, pues. Entre 0 y 2 tengo el t cuadrado, ahí está, el t cuadrado. Después de 2, ¿cuánto vale la función de escalón mu sub 2? Después de 2. 1. 1. Y entonces 1 por t cuadrado es t cuadrado. Y t cuadrado más t cuadrado, 0. Entonces quiere decir que después de 2 ya no hay, pues, ya es 0 esto. Después de 2, la función de escalón es 1. 1 por t cuadrado es t cuadrado. Y t cuadrado más t cuadrado, 0. Es decir, ya no hay la parábola, ya es 0. Entonces ahorita tenemos el pedacito de parábola, nada más. Hasta ahí tenemos el pedacito de parábola. Después viene la nueva función, vean, la de arriba. La ecuación de esta curva es f de t igual 6, pues, ¿no? F de t igual 6, constante igual a 6. Entonces le sumo 6. Le sumo la nueva función que viene a continuación, 6. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde comienza esta función 6? ¿Dónde comienza? 2. En t igual 2 comienza. Para que comience en t igual a 2, ese 6 lo multiplico por la función de escalón con salto en 2. Y ahora sí, el 6 comienza desde 2. Porque este 6 no debe estar entre 0 y 2. No hay, este 6, esta función, no hay entre 0 y 2. No debe estar entre 0 y 2. 6 debe comenzar en 2. Entonces, le sumo 6, la nueva función, pero para que comience en 2, lo multiplico por la función de escalón con salto en 2. Antes de 2, esto es 0, no hay. Después de 2, esto es 1. Y 6 por 1, 6. Después de 2, 6. ¿Ya? Entonces ya aquí, ya tengo la siguiente, ¿no? Que comienza en 2. Y como esto dice que se va hasta infinito, ya no hay que eliminarla. Hay que dejarla ahí porque esto sigue hasta infinito. No hay que eliminarla. Esto ya continúa hasta infinito. Y fíjense, y esta es la ecuación de esta curva. La ecuación de esta curva. O de este conjunto de curvas. Pero
Ecuación con una sola igualdad, con una sola igualdad. Entonces vamos a sacarle la transformada de Laplace a esta función. Sacándole la transformada de Laplace a esta función, le estoy sacando la transformada de Laplace de toda esta curva, o de este conjunto de curvas, que la tengo como una sola ecuación. Pero antes de sacar la transformada de Laplace, vemos que estos dos términos tienen mu sub 2. Podemos sacar factor común mu sub 2 para que la transformada sea más sencilla. Factor común mu sub 2. Entonces puedo decir que esto es f de t igual t cuadrado. Sacamos factor común mu sub 2, puedo poner menos adelante, factor común mu sub 2. Y al sacar factor común mu sub 2 con menos adelante me quedaría t cuadrado menos 6. T cuadrado menos 6. Ahí está. Y entonces así está mejor que arriba. Más sencillito. Y ya tenemos entonces la ecuación de esta curva. De toda esta curva. Ahí está la ecuación. Y entonces vamos a sacar la transformada de Laplace. El problema dice, hay la transformada de Laplace de la función cuya gráfica se muestra. Ya he hallado la función. Ahora vamos a hallar la transformada de Laplace. La transformada de Laplace de f de t es la transformada de Laplace de todo esto, ¿no es cierto? De t cuadrado, vamos a hacerlo despacio, menos mu sub 2 de t por t cuadrado menos 6. ¿Ahí está? La transformada de Laplace de f de t y la transformada de Laplace, ahí está, de f de t que la había escrito, ahí está. Y aplicando la propiedad, la transformada de Laplace de una suma, es la suma de la transformada de Laplace de cada sumando. Entonces sería la transformada de Laplace de t cuadrado menos la transformada de Laplace de este otro término, mu sub 2 de t por t cuadrado menos 6. ¿Ya? Y ahora observe. La transformada de t cuadrado, eso es 2 sobre t al cubo. Ya no vamos a estar explicando esto, ya sabemos de sobra. La transformada de Laplace de t cuadrado es 2 factorial sobre s al cubo. 2 factorial es 2 sobre s al cubo. Ya tengo la transformada de t cuadrado. Y ahora menos la transformada de esto, vean. Pero esto ¿qué es? Lo que tenemos aquí, bueno, esto es lo que tenemos aquí. Transformada de Laplace de un producto, ahí está, de un producto entre una función de escalón, aquí está la función de escalón, con salto en A, aquí A vale 2, por una función g de t, esta es nuestra función g de t. Esta vendría a ser nuestra función g de t. Ahí está. ¿Qué dice la fórmula? Multiplique el exponencial y a la menos a s. Multiplico el exponencial, menos, ¿no? Multiplico el exponencial y a la menos a s. ¿Cuánto vale a? 2. Menos 2s y a la menos as. A vale 2. ¿Qué más sigue? Por la transformada de g de t más a. Este es nuestro g de t. Vamos a poner aparte, vean. Este es nuestro g de t. G de t es para nosotros t cuadrado menos 6. Eso es g de t. Pero aquí no dice transformada de g de t. Dice transformada de g de t más a. Yo sé que a vale 2. Entonces tengo que buscar la g de t más a, o sea, de g de t más 2. ¿Cómo lo encuentro entonces? Reemplazando t por t más 2. Ese es g de t más 2. Entonces aquí donde vea t, reemplazo por t más 2. O sea, aquí sería t más 2 al cuadrado. T más 2 al cuadrado. Y aparte tengo menos 6. Menos 6. Y hago esta operación. O sea que g de t más 2, o
sería t cuadrado más 4t más 4 menos 6 menos 2. Esto es g de t más 2. A este que tengo que poner aquí, la transformada de g de t más a, en este caso g de t más 2. Entonces la transformada de g de t más 2, o sea, de t cuadrado más 4t menos 2. Y ahora le saco la transformada de esta y ya está. Entonces sería igual 2 sobre s al cubo menos e a la menos 2s por, a ver, la transformada de t cuadrado, 2 sobre s al cubo, más la transformada de 4t, 4 sobre s cuadrado. 4 sobre s al cuadrado. ¿Ya? Ahí está. Menos 2 sobre s. Más la transformada, menos la transformada de 2, 2 sobre s. Ya está. Ya está, a ver. Esta es la transformada de Laplace de esta función. Fácil. No he tenido que integrar. Si no existiera esta fórmula, tendríamos que integrar hallar dos integrales. Y si acá hubiera sido otra ecuación, 3 integrales. Esta fórmula es utilísima. Fácil. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Veamos otro ejemplo. Veamos otro ejemplo. Halle la transformada de Laplace de la función cuya gráfica se muestra. Yo les voy a mostrar la gráfica y vamos a calcular la transformada de Laplace de esa función cuya gráfica nos la están dando. La gráfica de la función es esta, miren. El eje t, esta es la función f de t, la que vamos a graficar aquí. Aquí es 1, constante igual a 1, se interrumpe en 1, y cambia a otra función que es esta, a ver. Una recta, ¿sí ven? Pero esa recta se interrumpe aquí, en 2, y a partir de aquí la función vale 0. Vale 0. Y eso hasta infinito, ¿no? Hasta infinito. Esa es la función. Tenemos 3 entonces. La función aquí está compuesta por 3 curvas. Esta es una curva. Esta es otra curva. Y esta es otra curva. Y esta sí se va hasta infinito. Está la flecha. Esta no es función periódica. A veces en el examen hacen como que esto fuera función periódica. Eso no es función periódica. Una función periódica es una función cuya gráfica se repite cada cierto intervalo. Esto no es función periódica. Cuidado. Entonces, para hallar la transformada de Laplace de esta función por tramos, esta es una función por tramos. Es una función por tramos. No es periódica, por tramos. Porque está compuesta por 3 curvas en 3 tramos diferentes. Este es un tramo, es una curva ahí. Este es otro tramo, es otra curva ahí. Y acá es otro tramo, es otro tramo, es otra curva ahí. Entonces, para poder hallar la transformada de Laplace de esta función, sin tener que integrar, usando la definición, vamos a escribirla con una sola igualdad. Con una sola igualdad.
Observe. Vamos a hacerlo parecido al anterior que ya explicamos. Mire. La función aquí, la ecuación de esta recta es f de t igual 1. Vamos a ponerle ahí, es f de t igual 1. ¿Ya? La de acá es f de t igual 0. ¿Y cuál sería la de acá? Porque para escribir conocer igualdad, yo tengo que conocer las ecuaciones de cada curva. Tengo que conocer las ecuaciones de cada curva. Esta aquí la conozco, facilito, f de t igual 1, constante igual 1. La de acá, f de t igual 0, constante igual a 0. ¿Y cuál es la ecuación de esta otra curva? 2 menos t. 2 menos t. Bueno, efectivamente, miren, yo creo que esto lo explicamos ya en clase anterior, miren. Esto es, miren, que esta es una recta que pasa por el punto 1, 1. 1, 1. Aquí, 1, 1. Y pasa por el punto 2, 0. Aquí. Este es el pedacito de recta que estamos viendo. Pero en realidad esta recta continúa y continúa, ¿no es cierto? Continúa. Entonces yo quiero hallar la ecuación de esta recta, de este pedacito de recta. Pero la ecuación de este pedacito de recta es la misma ecuación de toda la recta. Entonces yo les había dicho que si usted tiene una recta donde usted conoce la abscisa en el origen y la ordenada en el origen, la ecuación de la recta es facilita, x sobre a más y sobre b igual 1. En esta recta, que la he graficado acá, yo conozco cuánto vale a, ¿verdad? A vale 2. 2, ¿verdad? ¿Y cuánto vale b? Mire que esto es 1 y esto es 1. Esto es 1 y esto es 1. Quiere decir que este ángulo es de 45 grados, porque esto es 1 y esto es 1. Y si el ángulo es de 45 grados, ¿dónde corta la recta acá? 2. En 2, también en 2. Entonces quiere decir que A vale 2 y B vale 2. Reemplazo aquí. X sobre 2 más Y sobre 2 igual 1. Y de aquí despejo Y. Y medio igual a 1 menos X2, perdón, Y medio igual a 1 menos X medios. Paso 2 a multiplicar y me queda 2 menos X. Ahí está. Pero aquí mi variable no es X, sino, perdón, aquí mi variable no es X, sino T. Y mi función no es Y, sino que es f de T. Entonces aquí, en lugar de Y, pongo f de T. Y en lugar de X pongo T. Ahí está, ¿ves? La ecuación de esta recta, de esta curvita, es f de t igual 2 menos t. 2 menos t. 2 menos t. Ahora sí ya tengo las ecuaciones de cada curva. Ahora sí ya puedo escribir la ecuación de toda la curva. De toda la curva. Con una sola igualdad. Vamos a escribir. A ver, observen. La función comienza con esta función de aquí, constante igual a 1. Entonces aquí pongo 1. La función comienza con f de t igual a 1. Constante igual a 1. Pero esa función 1 se interrumpe en la abscisa 1. Entonces, para que esto, así como está, esto se va de largo. Esta se va de largo. Así como está. Pero hay que interrumpirla en la abscisa 1. Entonces, le resto lo mismo. Le resto 1 mismo. Pero multiplicándola por la función de escalón con salto en 1. Aquí es que quiero eliminarla. Entonces, menos 1 por mu sub 1 de t. Porque la quiero eliminar aquí en 1. Y ahora sí, ya lo que tengo es este pedacito de recta. Esto que está aquí es esto.
Nada más. ¿Ya? Ahora viene la nueva función que es la de acá. Entonces observe que esta función comienza en 1. No es que esta función viene desde por acá arriba. No, esta función comienza en 1. Entonces aquí le sumo la nueva función que es esta. Le sumo esta nueva función, 2 menos t. Pero ¿dónde tiene que comenzar? En la abscisa 1 tiene que comenzar. Para que comience en la abscisa 1, la multiplico por la función de escalón con salto en 1. Y entonces ya, ahora sí, esta función comienza desde aquí, desde 1. Pero así como está, esto se va de largo hasta abajo, hasta infinito. Y no es así, pues. Esta tiene que interrumpirse en 2. Aquí tiene que interrumpirse. Entonces, para interrumpirla en 2, le resto lo mismo. Le resto 2 menos t mismo. Le resto 2 menos t mismo. Le resto. Pero ¿dónde es que la quiero eliminar? En 2 la quiero eliminar. Para que se elimine en 2, la multiplico por la función de escalón con salto en 2. Entonces, ahorita ya no se va hasta abajo. Ahora se interrumpe aquí en 2. Y esto ya no hay. Lo que tenemos aquí es esto. Esto es lo que tenemos aquí. ¿Qué sigue? Ahora sigue la nueva función, que vale 0. Entonces, fíjense, hágalo para que esté claro. Ahora hay que sumarle la nueva función, que es 0. ¿Ya? Pues 0. Pero ¿dónde debe comenzar esta función 0? En 2 debe comenzar. Entonces, para que esta función, que f de t igual a 0, comience en 2, sumo 0, y para que comience en 2, por mu sub 2 de t, por la función de escalón con salto en 2. Ya comenzó en 2, o sea, ya comenzó en 2 aquí, ¿ven? Pero como aquí es una flecha, significa que esto ya no hay que eliminar, esto sigue hasta infinito, esto sigue hasta infinito. Ya no hay que eliminar esto, porque esto ya va, la flecha dice que sigue hasta infinito ya. Entonces, ahora sí ya tengo que esta es la ecuación de esta curva. Pero observe aquí, yo lo he puesto para que ustedes se den cuenta. Pero 0 por mu sub 2. 0. 0. Entonces, esto es 0. Lo puedo borrar. Pero lo pongo para que ustedes se den cuenta de por qué. ¿Por qué? Pero 0 por mu sub 2 es 0. Entonces lo puedo eliminar. Entonces, me quedaría solamente eso. Ecuación de toda esta curva con una sola igualdad, ¿ves? Con una sola igualdad. Usando la función de escalón. Y entonces, a esto le vamos a sacar la transformada de Laplace. Pero, observe que aquí hay dos términos que tienen mu sub 1 de t. Entonces, vamos a simplificar esto. Podemos sacar factor común, mu sub 1 de t, para que esto sea más sencillito. Entonces, saquemos factor común. Mu sub 1. Tenemos f de t igual 1. Factor común mu sub 1. Vamos a poner como menos adelante, ¿ya? Me quedaría 1 menos 2 más t. Factor común mu sub 1. Pusiendo menos adelante, me quedaría 1 menos 2 más t. Ahí está. 1 menos 2 más t. Y aparte tengo menos 2 menos t por mu sub 2 de t. Y 1 menos 2 menos t, y 1 menos 2 más t sería t menos 1. Voy a poner aquí f de t, 1 menos mu sub 1 de t, sería t menos 1,
Ya está. Si quiere puede dejarlo así, o si no puede ponerle más. Si usted quiere, me gustaría ponerle más. Y aquí sería el t positivo, sería t menos 2. O mejor, pongamos la función de escalón primero para que se parezca más a la fórmula. ¿Ves? La función de escalón está primero. Entonces podemos poner la función de escalón primero. Y sub 2 de t. Y acá sería pues t menos 2, ¿no? T menos 2. Ahí está. Aquí es menos, pero aquí le he puesto más para tener cuestión de gusto nada más. No me gusta menos t, me gusta que el t sea positivo ya. Le puse más, entonces ahora sí t menos 2. Es lo mismo que lo de arriba. Y ya estamos listos para sacar la transformada. Entonces, fíjense. Transformada de f de t, de nuestra función, sería la transformada de 1 menos la transformada de esto más la transformada de esto. ¿Ya? La transformada de 1, 1 sobre s. La transformada de 1, 1 sobre s. La transformada de esto. Vamos a hacerlo aparte para que lo vean mejor. Vamos a hacerlo aparte para que lo vean mejor. Transformada de mu sub 1t por t menos 1. Miren, ¿qué es lo que está arriba la formulita esta? Transformar la Laplace de un producto entre una función de escalón con salto en A vale 1, por una función g de t, que esta es nuestra función g de t. Dice multiplique el exponencial e a la menos as. A vale 1, 1. Entonces a la menos un s, ahí está. Por la transformada de g de t más a. Esto es g de t. Esto que está aquí es g de t. G de t es t menos 1. Pero aquí dice g de t más a. Entonces tengo que buscar g de t más a. ¿Cuánto vale a? 1. Entonces g de t más 1. Donde vea t reemplazo por t más 1. Aquí tengo t más 1. Y aparte tengo menos 1. ¿Ves? Y 1 menos 1 se cancela y me queda t. Entonces aquí sería por la transformada de t. G de t más 1 es t. Y la transformada de t, 1 sobre s cuadrado. Entonces me quedaría e a la menos s por 1 sobre s cuadrado. Ya está, ¿ves? Esta transformada la he calculado aparte para que lo vean mejor. Entonces aquí sería menos e a la menos s por 1 sobre s cuadrado. Más la transformada de, vamos a hacerlo aparte. Sí. Transformada de mu sub 2 de t por t menos 2. Ya. Transformada de mu sub 2 de t por t menos 2. ¿Qué es lo que tengo arriba? Transformada de una función de escalón con salto en a. Ahora a vale 2. Por g de t. Esto es g de t. Esto es g de t. ¿Qué dice la fórmula? Multiplique la función exponencial e a la menos a. A vale 2. E a la menos 2s. Por la transformada de g de t más a. Yo conozco g de t. Esto es g de t. G de t. Esto es g de t. Es t menos 2. Pero yo necesito el g de t más a. Y como yo sé que a vale 2, entonces aquí g de t más 2. Reemplazo t por t más 2. Aquí sería t más 2
y menos coincidencia que aquí tengo una parte de menos 2. Y entonces se cancela y me queda t. O sea que por la transformada de t más a ha sido t. Y la transformada de t, 1 sobre s cuadrado. Entonces me quedaría la menos 2s por 1 sobre s cuadrado. Entonces eso lo escribo acá. Esa es la transformada de s que queremos calcular aparte. Y a la menos 2s por 1 sobre s cuadrado. Y ya está bien. Esto es la transformada de Laplace de esta función. Muy fácil con esta fórmula. Muy fácil con esta forma. Veamos la inversa de una vez para que, ya que estamos con esto fresco. Busquemos una inversa. A ver. Rapidito. Halle la transformada inversa. Halle la transformada inversa de la función. Mire, la función es, halle la transformada inversa de 3 sobre s menos 4 y a la menos s sobre s cuadrado más 10 y a la menos 3s sobre s cuadrado. ¿Ya? Bien. Hay ese inverso. 3 sobre s más 4 y a la menos s sobre s cuadrado más 10 y a la menos 3s sobre s cuadrado. Esto es igual a la inversa de esta menos la inversa de esta más la inversa de esta. Ya sabemos, en propiedad. Esto es la transformada inversa de 3 sobre s menos la transformada inversa de 4 y a la menos s sobre s cuadrado más la transformada inversa de 10 y a la menos 3s sobre s al cuadrado. ¿Ya? Bueno. Entonces, observar. La inversa de 3 sobre s, 3, pues. Ya no hay que pensar mucho. La inversa de 3 sobre s, 3. Ya. Menos. Observe aquí. 4, para que sea más fácil. 4 lo podemos sacar de la transformada inversa. Pues vamos a hacerlo aparte. Busquemos esta inversa aparte, para que lo vean mejor. Vamos a sacar la transformada inversa de esto aparte. Aparte, miren. Pero recordar que teníamos esta fórmula. La inversa de e a la menos a e. ¿Ustedes ya la tienen inscrita? Por g de s. Multiplique la función de escalón constante en a por g de t menos a. Miren, observar. Vamos a llevar esta inversa. Transformada inversa de 4 y a la menos s sobre s cuadrado. Lo que le decía, para que no estorbe este 4 lo sacamos. Vamos a hacerlo paso a paso. Sacamos este 4 para que no estorbe. Entonces 4 por inversa de y a la menos s sobre s cuadrado. 4 afuera para que no estorbe. Y cuando yo vea e a la menos s, voy a la menos 2s, yo me acuerdo, pues, que hay una inversa donde tiene e a la menos a s. Aquí está, a ver. Inversa de e a la menos a s. Por una función de s. La inversa de un producto entre una función exponencial e a la menos a s. Por una función g de s. Eso es lo que tengo aquí. Observen. Observen que esto lo puedo escribir así, vean. 4 por la inversa de e a la menos s por 1 sobre s cuadrado. ¿Sí ven? Como esto, este cociente,
lo puedo escribir como un producto entre e a la menos s por 1 sobre s cuadrado. Y esta inversa me recuerda esta fórmula. Pues miren, comparen. E a la menos a s. E a la menos a vale 1. Bien. E a la menos a s. Y aquí tengo e a la menos s. Aquí dice que a vale 1. ¿Y qué es g de s? Esto es g de s. Esto es g de s, ¿no? Exponencial por una función g de s. Exponencial con exponente negativo, miren. Aquí va a vale 1. Pues esto vendría a ser nuestro g de s. ¿Qué dice la fórmula? Dice, el 4 lo tengo que poner, ¿no? 4 por. Dice, multiplique la función de escalón con salto en a. Ya dijimos que a vale 1. Multiplico la función de escalón con salto en 1. Ahí está. Ahí está. A vale 1. Por g de t menos a. Para calcular g de t menos a, primero calculo g de t. ¿Qué es g de t? La inversa de g de s es g de t. Esta para mí g de s. Saco la inversa a esto. Le saco la inversa a esto. T en la inversa. ¿Bien? Esa es la inversa. G de t va a poner g. Esta es la inversa. G de t. La inversa de esto es t. Eso es g de t. Pero aquí dice g de t menos a. Pero como yo ya conozco g de t, que es la inversa de esto, g de t, yo puedo calcular g de t menos a. ¿Cuánto vale a? 1 habíamos dicho que vale a. Entonces, g de t menos 1, donde vea t reemplazo por t menos 1. T reemplazo por t menos 1. Ese es g de t menos a. Entonces hay que multiplicar esto por t menos 1. Eso es g de t menos a. T menos 1. Ya, entonces aquí sería, pues ya hemos calculado esta parte y eso ha resultado ser 4 mu sub 1t por t menos 1. Más. Vamos a la otra. Vamos a calcular la parte también. A ver, rapidito. Transformada inversa de 10 e a la menos 3s sobre s cuadrado. El 10 para que no estorbe afuera. 10 por la inversa de e a la menos 3s sobre s cuadrado. Bien. Y este cociente, mire que tengo e a la menos 3s, me recuerda esta fórmula, a ver. Esto lo puedo poner como producto, así como aquí, como producto. Sería 10 inversa de e a la menos 3s por 1 sobre s cuadrado. Esto lo convertí en producto y ya tengo igualito que esto. E a la menos a s. A vale 3. A vale 3. A vale 3. Esto es nuestro g de s. Esto debería ser nuestro g de s. Que hay que sacarle a la inversa. Bueno, entonces, ¿qué dice la fórmula? Dice, multiplique, bueno, aquí tengo que poner 10, multiplique la función de escalón con salto en a. A vale 3. Entonces, 10 por la función de escalón con salto en 3. Ahí está. Por g de t menos a. Primero tengo que calcular g de t, que es la inversa de g de s. Calculo la inversa, este es nuestro GDS que habíamos dicho, GDS. La inversa sería GDT igual a T. T. Pero yo necesito el GDT menos A. T menos 3. Y como yo sé que A vale 3, sería entonces aquí donde venga T, reemplazo por T menos 3. T reemplazo por T menos A, pero A vale 3. Entonces aquí donde vea T pongo T menos 3. Pongo T menos 3. Y ya tengo el de t menos 3, que es t menos 3. Entonces esto lo multiplico por t menos 3. Y acá calculado, lo pongo aquí, que esto es lo que he calculado aparte. Sería más 10, mu sub 3 de t, por t menos 3. Y esa es la transformada inversa de esta función. Facilito con esta fórmula de aquí.
Facilísimo. Bueno, ahí nos quedamos. Vamos a tomar lista. Ingeniero, tenía dudas sobre un ejercicio del deber que estuve revisando. ¿Cuál es? El que me dice de seno cuadrado de 4x. O sea, hicimos uno de coseno cuadrado, que lo hicimos identidad, pero seno cuadrado también lo podemos hacer identidad y trabajamos igual. Claro, pues. Allá. Sí. Seno cuadrado, y de la transformada de la plaza de seno cuadrado. ¿De cuánto dijo que era? 4t. De 4t. Yo puedo usar la identidad. Yo sé que seno cuadrado de A es 1 medio menos 1 medio coseno de 2A. Reemplace esto por la identidad. Sería entonces transformada de 1 medio menos 1 medio coseno de 8A. O sea, de 8t mejor. Ya está. La transformada de 1 medio es 1 medio sobre eso. Menos 1 medio. La transformada de coseno de 8t, ese sobre, ese cuadrado más 64. Ya está. Usando la identidad. A ver. Álava. Presente, profesor. Almachi. Presente, ingeniero. Alvarado. Presente, ingeniero. Arévalo. Alvarado, presente. Ya, Arévalo. Arévalo. Presente, ingeniero. Briones. Presente, ingeniero. Burgos. Presente, ingeniero. Valle. Presente. Chiquito. Presente, ingeniero. Cobos. Presente, ingeniero. Contreras, Cajamarca. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Contreras, Mego. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Cortés. Presente, ingeniero. Flores. Presente, ingeniero. Freire. Presente, ingeniero. Galarza. Presente, ingeniero. González. Presente, ingeniero. Buenas noches. Guapa. Buenas noches. Guapa. Presente, ingeniero. Intriago. Lara. Presente, ingeniero. Lema. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. A ver, Lema Chicaiza. Presente, ingeniero. Ya. Lema Naula. Presente, ingeniero. López. Presente, ingeniero. Villacres. Presente, ingeniero. López Villacres. López Villacres, está bien. A ver, bueno, ya saben que el deber ya está en el Moodle. Ya está en el Moodle el deber, ¿ah? Maruri. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Merchan. Presente, ingeniero. Mora. Presente, ingeniero. Moya. Murrieta. Presente, ingeniero. Navarro. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Panta. Parrales. Presente, ingeniero. Incay. Presente, ingeniero Pencay. Ramírez. Rivera. Presente, ingeniero. Ya. Rodríguez. Presente, ingeniero. Romero. Presente, ingeniero. Romero Menéndez. Menéndez, presente. Ya. Romero Vázquez. Presente. Rosales. Presente, ingeniero. Ruano. Presente, ingeniero. Ruiz. Buenas noches, presente, ingeniero. Buenas noches. Sánchez. Presente, ingeniero. Ya. Sarmiento.
Presente, ingeniero. Sierra. Sierra. Presente, ingeniero. Pin. A ver, Sierra, ya está Sierra, ya. Chequee su audio que no se lo escucha casi nada. Vázquez. Presente. Vera. Vera. Presente. Ya. Zamora. Presente, ingeniero. Repito lo que no han contestado. Intriago. Moya. Panta. Ya se retiró, ingeniero. ¿Quién se Panta ya retiró? Ah, Panta se retiró, sí, porque nunca ha venido, nunca ha estado en clase. Bueno, Ramírez. Gracias, señores. Nos vemos la próxima. Estudien, hagan el deber. Estudien. Hagan el deber. Moya dice que sí está presente, que veo en el chat. Moya. Bueno, yo le creo. Moya. Ok, ya. Nos vemos.